Hola y buenos días, bienvenidos a este miércoles 22 de julio. Miércoles 22 de julio. Ya estamos a 7 días de terminar más, 9 días de terminar el mes de julio, ¿verdad? Y bueno, seguimos en el nombre de Jesús tratando el tema de la oración. Acuérdense que fui motivado por el Señor a partir del domingo a este tema, porque tengo que seguir aprendiendo a orar. Espero que cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo también sintamos eso, cómo orar eficazmente, pero también ver la actitud que me lleva a la oración. ¿Qué actitud llevo a la oración? Bueno, hay dos ejemplos. El primer ejemplo, que creo que de algunas cosas hemos tocado, es aquel que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, verso 8 en adelante, donde la Escritura dice que habiendo Jesús escuchado a un grupo, parece que se estaban queriendo autojustificarse, ¿verdad? Jesús aprovecha para contar una parábola. Y esta parábola la conocemos como la parábola del publicano o el fariseo y el publicano. El publicano y el fariseo. Pero hay dos actitudes diferentes allí, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién era el fariseo? El fariseo era el top, lo máximo de la religión judía. Eran los que más conocían, entre comillas, ¿verdad? La ley, la Torá, los salmos, los profetas. Eran los que daban y dictaban también muchas veces, ¿verdad? Cátedra, los fariseos. Y viendo Jesús y escuchando que algunos se trataban de autojustificarse, entonces cuenta esta parábola, esta enseñanza. El fariseo, ¿verdad? Que entró al templo, buscó el mejor lugar, porque ellos tenían los mejores lugares, y en ese lugar empezó a él a dar gracias a Dios. Gracias, Dios, porque no soy como el pueblo común, como los hombres comunes. Y empieza a hacer una lista de sus aptitudes, condiciones. Y seguro que lo estaba diciendo en voz alta. Enumeró cosas que hacía, como que diezmaba todo, que ayunaba. Y en un momento parece como que mira a alguien que está por allá y lo reconoce como un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos. Y valga la redundancia, impuesto por el gobierno de Roma. Que hacían esto, cobraban los impuestos al común, a la gente común, a los judíos. Y eran muy odiados por la gente. Parece que la condición de su vestidura, algo en especial, los diferenciaba, porque este fariseo lo ve y dice, no soy ni como ese publicano. Mira la actitud que lo llevó al fariseo a tener un encuentro con Dios, ¿sí? Entre comillas, un encuentro con Dios, porque él pensaba que Dios le estaba escuchando. Y si Dios no lo escuchaba, él quería que los demás le escucharan. Por eso se levantó y quizás en voz alta y menospreció a aquel que estaba en el rincón. Como yo estoy hablando de actitudes, voy a ir ahora al Antiguo Testamento para ver la actitud de otra persona, ¿verdad? Que también se acerca a Dios para orar con un propósito. El propósito del fariseo ya lo descubriste, era para que lo vieran, era para que todos hicieran de él un culto a la honradez religiosa. Pero bueno, vamos un momentito al libro de Samuel,
Primera de Samuel. Y vamos a leer un párrafo aquí, si me permite, para ver la actitud de esta persona, de esta mujer que se llamaba Ana. Dice la Escritura. Y después te cuento un poquito de ella, pero quiero leerte en el capítulo 1 de Primera de Samuel, verso 10. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¿Qué actitud tenía? De humillación. ¿Por qué? ¿Te sabe por qué? Porque Ana era esposa de un señor llamado aquí Elcana, ¿verdad? Que a su vez tenía otra esposa, porque en aquel tiempo se lo permitía la ley. Entonces, con la otra esposa sí tenía hijos, pero con Ana no. Y Ana era estéril. Y en aquel tiempo para una mujer estéril, ser estéril era vergüenza. No podía dar descendencia. Y ella, esa pena la llevó en este instante a llorar amargamente delante del Señor, a humillarse delante del Señor para pedirle un hijo. Le pidió un hijo. Y quiero leer cómo le pidió, qué hizo en esa oración. Dice que mientras oraba al Señor, lloraba amargamente y le hizo al Señor un voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Bueno, ¿qué hizo? En su oración de amargura, de dolor por no poder dar a luz un hijo, para que el Señor le quitara esa vergüenza, le dijo que si se lo daba, si le daba el hijo, ella se lo devolvía para que fuera un siervo de él. Mira la oración. Pidió amargamente, hizo un voto y dijo, te lo voy a dar a ti. Será siervo tuyo y desde niño será nazareno. No pasará navaja por su cabeza. Ahora, ¿te sabe que Dios contesta la oración cuando la oración primero reconocemos quién es Él? Acuérdate, el Padre Nuestro dijo Jesús que teníamos que usar esta forma, diríamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y eso es lo que hizo Ana. Al reconocerlo como rey de los ejércitos celestiales, se humilló ante el rey de los ejércitos celestiales. Y su actitud y su oración desprendida, dame para que yo te lo dé a ti y sea un siervo. ¿Usted sabe qué hizo? Sirvió para que este jovencito, este niño que después nace, se llama Samuel, fuera un profeta importantísimo en el pueblo de Israel, en un tiempo donde la decadencia religiosa estaba acabando con la moral, la espiritualidad del pueblo. Porque los hijos del sacerdote que en ese momento se llamaba Elí, habían dejado de lado a Dios, de las ordenanzas de Dios, ¿no? Y Dios había dicho que les iba a quitar la vida. Si Ana no hubiera orado de esa forma, no le hubiera pedido al Señor de esa forma, quizás Israel no hubiera tenido ese profeta. Una oración contestada, Dios se los dio. Pero ¿cómo se lo dio? Cuando vio que en su mismo corazón ella se desprendía de aquello que le estaba pidiendo al Señor. El Señor la oyó, le dio ese hijo. Y después, si sigues leyendo, te vas a dar cuenta que por causa de eso, el Señor después le da más hijos a Ana. No así el fariseo, porque si leemos la parábola, ¿cómo termina el fariseo? No fue a su casa justificado. ¿Por qué? Porque no oró correctamente, no oró verdaderamente de un corazón limpio. Y eso es lo que tenemos que nosotros, mis amados, cuidarnos en esta hora de cómo saber pedirle al Señor. Pedirle al Señor
lo que verdaderamente Él necesita de nosotros. En nuestra oración, que haya el condimento de entender lo que Dios quiere para este tiempo. Por eso, Señor, a mí principalmente, y a todos aquellos que en este día me pueden escuchar, enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos a pedir. Amén. Así que Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Les bendigo, como dice la Escritura, que el Señor Adonai les bendiga y les guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. Que el Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom y bendiciones hasta que sobreabunden.